Lidernauta, facilitando la autogestión. Un podcast de Escuela Building Future. Hola, hola, lidernautas. Bienvenidas a otra sesión más. Hoy tenemos un temazo, el liderazgo y la transformación del liderazgo, ¿no? Que es algo que al final está súper inherente al ir bien o ir mal de una organización, ¿no? Para empezar, quería haceros una pregunta, que es, ¿qué significa ser un líder? Yo creo que ser un líder tiene que ver con esa capacidad de tener una visión muy clara de, de ese futuro al que queremos llegar y tener esa capacidad de poder crear los espacios para que lo hagamos posible. Es como, en realidad, un acto de fe, pero inquebrantable. O sea, como esa persona que tiene esa visión y que para esa persona ya es real. Y esto lo importante es que puede ser tanto de algo que podemos conseguir, ¿no? Como esa visión conjunta de hacia dónde siento que está llamada a ir la organización, como de una persona, ¿no? Como ser capaz incluso de ver a esa persona más allá de lo que puede, de lo que esa misma persona se puede llegar a ver a sí misma y esa capacidad de generar el espacio para que nos podamos desarrollar como personas y como organización. Eso hablando del liderazgo, digamos, como fuente del sistema, que luego podemos hablar de este liderazgo que en realidad todos ejercemos dentro de la organización. Del autoliderazgo también, ¿no? Eso es. Luego iremos por allí. ¿Qué, y qué características creéis que tiene que tener un líder visto como la fuente, ¿no? Como ese protector de los espacios y generador de una visión, de un movimiento? Sí, yo añadiendo a lo que había hablado Marian y ahora respondiendo a tu pregunta, yo creo que el líder o la lideresa es esa persona capaz de em, gestionarse a sí mismo, ¿no? De tener esos objetivos, o objetivos o simplemente lo que dice Marian, ¿no? Una visión puede ser, no necesariamente cambiar el mundo, ¿no? Simplemente puede ser algo, no sé, tan sencillo como organizarte con los vecinos o en la empresa, pues hay gente que lidera cosas y lidera el café, la hora del café, por ejemplo, y siempre es el que moviliza cosas, ¿no? Pero y está muy bien como el hacia afuera, pero también el hacia adentro, ¿no? El ser capaz, siendo el líder, también como de mirarte para adentro y tener esa visión crítica. Yo creo que un líder no solo es el que influencia hacia el futuro o hacia la visión, sino que a su vez es capaz de construirse a sí mismo casi constantemente, ¿no? Y sabiendo, pues aquí voy a mejorar esto, voy a mejorar aquí, no sé, como esa ambición que como que dice, ¿no? Tenga esa ambición desmedida de todo el rato estar en la búsqueda de la mejora constante personal, para después poder hacerlo hacia afuera, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y Sí. La autoconciencia, el autoliderazgo, la capacidad Total. de mirarte a ti mismo, de mirarte al espejo y ser sincero contigo mismo, ¿no? También. Claro, es que de hecho, y esto también puede empezar para, o sea, puede servirnos para hablar de este journey del liderazgo. Yo creo que la capacidad de poder conectar con esa visión o con ese futuro que emerge tiene que ver con el haber podido crear ese vacío dentro, o sea, ese vacío para poder conectar con quien realmente eres. Ujú. Yo creo que esa es la clave para mí, porque claro, desde que nacemos vamos desarrollando una serie de personajes, ¿no? Para sobrevivir en los contextos en los que estamos, en lo que llamamos ego, ¿no? En los que vamos viviendo. Entonces llega un momento en el que, claro, uno puede empezar a confundirse demasiado con uno de esos personajes o con varios, ¿no? Dependiendo de la situación, que te aleja de quién eres. Son Ujú. caretas que nos vamos poniendo. Entonces, en el fondo, de una manera sencilla, hablar del journey del liderazgo tiene que ver con cómo identificamos esos personajes para entender que no soy yo, es una careta que en un momento dado me sirvió para poder sobrevivir en un determinado ámbito. Hablamos de sobrevivir emocionalmente, no tiene por qué ser, ¿no? Sobrevivir como en plan en la selva que me va a comer un león, pero que en el fondo, claro, cuando yo entiendo que esos personajes no soy yo, es cuando empiezo a observarlos, ¿no?
y soy capaz de despegarme para empezar con ese trabajo interior de, vale, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi yo real? Y desde ese vacío en el que vamos quitando esos personajes, que no quiere decir que ya nunca más estén, ¿no? O sea, son personajes con los que tenemos que vivir, integrar, familiarizarnos. Nosotros somos muy fan de ponerle nombre, ¿no? Yo tengo a mi doña, cada uno tiene lo suyo, pero sí que es verdad que uno es capaz de identificarlo, cada vez es más capaz de decir, vale, ahora mismo está al mando, pero en realidad yo sé que no soy yo y puedo tomar el control, ¿no? De la situación para poder conectar con esa fuente, que en el fondo, por eso decimos, ¿no? Que es el líder entendido como este líder más quizás que tiene o que guarda esta visión, porque de alguna manera está conectado con la fuente del sistema, con ese propósito de la empresa, ¿no? Que puede existir, pueda realmente poder aportar eso, ¿no? Conectándose con esa fuente que en el fondo es conectarme con mi yo real, que se conecta con esa visión, ¿no? Que va más allá de... Esto que comentas, no sé, lo he unido porque al final ese ejercicio de autoconocimiento, que ahora estamos diciendo, ostras, que tendría que estar presente en un líder que esté en su proceso de desarrollo, eh, yo creo que tendría que estar presente en todas las personas de la organización, ¿no? Y es que al final la cultura se hace de arriba abajo, la cultura la hacen los líderes, ¿no? Total, Con esos papeles y esas caretas que juegan, o luego también como promoviendo ese autodesarrollo y autoconciencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Jaume Gurt, cuando estuvo en la cabeza de InfoJobs, que pasó de ser una empresa de 18 personas a una empresa de 300 y luego a ser vendida, ¿no? La parte de startup, que además fue justo en la crisis 2008, o sea, en el momento en el que menos trabajo había, fue cuando pegaron digamos, ese pelotazo o ese crecimiento, y la base del desarrollo organizacional de InfoJobs, liderado por Jaume Gurt en ese momento, fue el autoconocimiento, total, con el enagrama, con a través de la meditación y como intentando invitar a todas las personas de la empresa a que con las herramientas que la empresa les iba a proveer, empezasen a indagar en quiénes eran, totalmente. qué les movía y cómo actuaban en diferentes situaciones, movidos muchas veces por el inconsciente, ¿no? Totalmente. Es que ahí entramos en un rol que tienen, digamos, los líderes, ¿no? La propiedad, los fundadores, la persona que de alguna manera está en la cabeza o que supone la fuente del sistema. El rol que tienen, el verdadero rol de ese liderazgo es sostener el espacio para los demás, o sea, crear las condiciones para que las demás personas puedan desarrollarse, ¿no? Y Ujú. dotar de, o sea, no es, y aquí hablamos un poco en nuestro journey, solemos ver, ¿no? Además esto es un conocimiento que ya tenemos Espera, en la, qué es el journey? Que bueno, nuestro journey, yo creo que nos entramos los verdad, tres y... verdad. El journey del liderazgo es este acompañamiento que nosotros hacemos de manera paralela dentro de una transformación de una organización, que tenemos que trabajar con el liderazgo para esta evolución del propio liderazgo, porque sin esta evolución dentro del liderazgo es imposible que la organización evolucione, porque al final la fuente va marcando, ¿no? Como el techo. O sea, si Jaume Agur, por ejemplo, no hubiera estado preparado, ¿no? O no hubiera tenido este trabajo previo, es imposible que facilite el espacio para que las demás personas puedan Ujú, llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, este es el journey y es, o sea, es fundamental, porque si no hay esta evolución, además a nosotros nos da como el termómetro, ¿no? De hasta dónde estamos preparados para poder evolucionar la organización. Y luego es verdad que este rol de sostener el espacio luego es compartido, por ejemplo, con los facilitadores, ¿no? Y empezamos a expandirlo, cada vez somos más las personas que vamos sosteniendo este ujú, espacio, pero es un rol fundamental para el cual el fundador, el CEO, el líder, digamos, tiene que estar preparado y ujú, tiene que transitar ese viaje de lidernauta, que al final, ¿no? Es como cómo navegamos por ese liderazgo que ahora contamos, ¿no? Pues ciertas características que como decía ya la ciencia, ha puesto de manifiesto, ¿no? Ciertos estilos de liderazgo que ya no nos sirven, ¿no? ujú, O sea, no sirve en ciertos contextos. En ciertos Está contextos. claro, no es decir, a alguien le servirá, porque si no, no sería tan popular. Pero la cuestión es qué impacto quieres generar en el otro, ¿no? Antes leíamos una parte, ¿no? Lo que, si quieres liderar, lo que tienes que hacer, o cualquier cosa, es intentar que no producir lo contrario, ¿no? Es decir, si tú quieres tener seguidores o que te sigan, intentar no producir desprecio por los otros, bueno, lo que sea, ¿no? Como desmotivación, pues de alguna manera. ujú. Para motivar, lo primero que tienes que hacer es no desmotivar, ¿no? Es decir, eso es lo que quería decir, no me salía.
Entonces, preocuparte como líder de eso, pero también hay una cosa que has dicho que me parece muy relevante y es la importancia de que el líder o quien decida liderar no puede, o sea, no puede aportar más de cuál es su máximo de visión o su máximo de, mm, de liderazgo, ¿no? O sea, si ese líder decide una cosa, no va, el resto de personas no le va a seguir si él no es capaz de ver más allá, ¿no? Total. Entonces, esto es como muy importante para el desarrollo del journey. Y yo lo que he experimentado con el journey de liderazgo es como esa sensación constante, ¿no? Del líder de, vale, pero esto, ¿a dónde me lleva, no? Es decir, esto de saber quién soy, qué necesito o qué me va bien, esto va a hacer que la gente sea más eficiente, esto va a hacer que la gente sea más productiva, esto va a hacer que la gente sepa lo que quiere. Es como esa incoherencia a veces de que cuando haces este acompañamiento lo posterguen, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado bastante esa situación de decir, yo intentaba hacer fuerza en algo que todavía la persona no es capaz de ver el valor en eso, ¿no? Es decir, en el journey de liderazgo hay una parte muy importante y es que a veces lo hablamos, ¿no? Como el open will, ¿no? La voluntad abierta de transformación. Porque aunque seas consciente de que necesitas evolucionar o transformar alguna cosa, si no eres capaz de tener esa voluntad abierta de, bueno, aunque esto parezca un tiempo muerto, o sea, son semillas para el futuro, ¿no? Es decir, tener esa capacidad a veces simplemente te dice que quizás no es el momento de la persona, ¿no? Totalmente. Entonces quizás pues más adelante, sin forzar, pero teniendo claro que, intentando darle la importancia, porque ¿cómo haces cuando alguien o una persona, algunos equipos no son capaces de ver el autoconocimiento, es la importancia del autoconocimiento, que es un temazo, es decir, el journey de liderazgo es un marco precioso para el desarrollo personal, pero ¿y si el otro no es capaz de verlo? Ujú. Claro, ¿Qué pasa? claro, ahí, Ahí lanzo la... claro. Por eso yo creo que es tan importante también nosotros cuando acompañamos, pero también cuando hay facilitadores internos, ¿no? Entender hasta dónde está dispuesto a llegar el líder, porque hay una frase que yo creo que lo resume muy bien, que es que no importa lo que dices ni lo que haces, sino desde dónde lo haces. O sea, si tú estás haciendo eso porque en el fondo tu objetivo es que como manipular, ¿no?, al otro para que sea más eficiente, para que la organización sea más productiva, no es el mejor lugar. Entonces ya nos está diciendo, ¿no?, en este termómetro hasta aquí, ¿no? Y esta es una herramienta muy poderosa para el facilitador interno también, entender hasta dónde el líder está dispuesto a llegar, ¿no? Sí, pero a la vez, y perdona que te corte, a la vez también dice algo muy bonito y es que es humano, ¿no? O sea, las incoherencias, todos somos incoherentes en muchas, o sea, todo el tiempo. Es decir, Total, esa persona que te está diciendo eso, a su vez también te está diciendo otras cosas que quiere. Entonces, claro, claro, es como cortoplacista, pero está en esa incoherencia de quiero esto, pero a veces actúa así y no sé por qué actúa así. Y claro. simplemente es romper esa inercia, ¿no? O sea, yo entiendo lo que dices de sí, cada nivel de madurez y que hay que llegar hasta donde quieren llegar, pero muchas veces están navegando entre esa incoherencia de, vale, esto lo quiero dejar, pero es que claro, aquello, ¿no? Entonces, Ujú. este es Claro, el journey de total. acompañarles. El viaje del lidernauta, Sí. ¿no? Estas arenas movedizas bueno, estoy explorando, no me siento suficientemente seguro, a veces parece que doy un paso atrás, pero luego otro para adelante, ¿no? Yo creo que aquí también es importante entender, no sé, o por lo menos a mí también me ha pasado el decir, jo, cuando estoy acompañando al liderazgo en este sentido, tenemos periodos en los que parece que avanzamos mucho, que desde el lugar desde el que lo hace es muy genuino, pero luego a lo mejor por X razón tiene que estar un poco más apartado y tal, ¿cuál es el entorno que rodea a esa persona? Si tiene otro paradigma completamente, es que claro, es muy difícil, ¿no? Porque esto es como cuando, yo qué sé, estábamos en la universidad o en el colegio y de repente, a mí me pasaba mucho con física, ¿no? Que te explicaban un concepto y tú decías, ¡ay! Lo acabo de entender, ¿no? Y ahora de repente pasaba un segundo y era como, ostras, lo he vuelto a perder, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues es lo mismo, ¿no? Con esto de, ahora lo entiendo, o siento cosas hacia aquí, pero de repente me aparto y estoy no sé qué, y de repente otra vez la falta de claridad.
Y yo creo que lo importante aquí es como, me acuerdo que hubo una situación muy bonita en la que un journey de liderazgo, una persona me dijo, dice, bueno, yo confío ciegamente porque sé que llevas paracaídas. Entonces, como que me abrazo a ti y es como, y ese es el punto más bonito, ¿no? De decir, es que Ya claro, ves. porque te tiras un poco al vacío. Hay cosas que, o sensación de, parece que no avanzo, o no tengo claridad aquí, o esto de cuando presentamos el rol de sostener el espacio, ¿vale? What? Es como, ¿qué es esto de sostener el espacio? ¿Cómo lo hago? O sea, dime cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que una herramienta muy, muy bonita que has creado, que hemos creado desde Building Future es esta reimagina tu liderazgo, que Total, es un primer paso totalmente, precioso. totalmente. Este reimagina tu liderazgo en 21 días, que además es como, bueno, pruébalo, ¿no? Es como 21 días, es fresco, es Open Read. divertido. Es un muy buen punto de partida y yo creo que da claves, evidentemente son como píldoras, ¿no? Pero da claves como de, de partes del proceso por el cual vas a pasar, ¿no? Yo me acuerdo que por ejemplo, de cómo en un momento dado hay líderes, hablando, por ejemplo, de estilos de liderazgo que nos podemos encontrar, ¿no? Estilos de liderazgo más transaccionales que suelen echar la culpa a los demás, como no estamos consiguiendo objetivos porque es que el equipo no ha llegado a esto o tal cual, y entonces saco el palo o la zanahoria, ¿no? Castigo o le doy la zanahoria de la motivación extrínseca, ¿no? De un bonus o un tal o cual, y es como estoy enfocado en culpar a los demás, ¿no? Luego, a veces está, luego, sino otro estilo de liderazgo, que es el liderazgo paternalista, que de repente es como, a veces culpo a los demás, pero a veces también como que, o me culpo a mí y me latigo, y entonces asumo cosas que no tengo que asumir porque tengo que proteger, pero luego culpo, es como este apego un poco malsano, ¿no? Ujú. Para luego pasar a ese estilo de liderazgo, ¿no? Que sería un estilo de liderazgo auténtico, que, y aquí viene la magia, es como, hay un libro que a mí me encanta del Harvard Business Review, que empieza hablando de, oye, en realidad, dentro del mundo de la investigación, el tema del liderazgo es trending topic, o sea, es como se han escrito ríos de tinta, ¿no? Con respecto a este concepto. Y empieza diciendo ese libro, en 50 años los mejores estudiosos de todos los tiempos, ¿no? Han estado investigando sobre el liderazgo para llegar a la conclusión de que no hay un decálogo de cómo ser un buen líder. Claro, no lo hay, porque el liderazgo no se puede impostar. Por eso yo me acuerdo que en mi otra vida, ¿no? Cuando iba a estos programas de alto liderazgo y tal, es como tienes que ser de esta determinada manera. Hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, ¿no? Es como desarrollar estabilidad y hacer no sé qué, ¿no? Es como, bueno, y un poco todo, bueno, sí, de pon la mesa de ping-pong, pero luego también eres tiburón, ¿no? Y un poco como, bueno, este liderazgo transaccional, ¿no? De palo y zanahoria. Pero es que es imposible ser un buen líder intentando imitar a otro. De hecho, en el libro empiezan diciendo eso, ¿no? Cómo, claro, si fuera una receta, todos intentarían imitarlo, entonces es imposible ser auténtico, ¿no? Es imposible, claro, esto que decíamos de cómo el liderazgo tiene que ver con quién soy y cómo me conecto con eso que me conecta a esa fuente que me hace tener una visión clara, ¿no? De hacia dónde vamos y de cómo tengo esta autoconciencia también de generar los espacios para que podamos hacerlo juntos, porque no es, ¿no? Este liderazgo heroico de yo Ujú. solo y yo soy el que vale, sino este liderazgo compartido. Y aquí hay un tema que es interesante, que es como digo, en la ciencia se ha investigado mogollón el tema del liderazgo porque en el mundo empresarial es como la clave, ¿no? O ha parecido que es la clave, ¿no? De esto. Y como ya sabemos que el liderazgo transaccional, evidentemente, bueno, hay contexto, podemos hablar de contextos, ¿no? Pero en organizaciones, digamos, modernas, este liderazgo es súper dañino, porque, claro, estamos en contextos mucho más volátiles, mucho más inciertos, ¿no? En el que las personas ya no, ni siquiera, claro, este liderazgo funcionaba muy bien en entornos en los que la mayor parte de la población era analfabeta, que eran muy pocos los que sabían, y entonces tenían que como que enseñar al otro, ir marcándole el rumbo y tal, pero claro, estamos en escenarios la mayor parte del tiempo con personas
sobrecualificadas, ¿no? Con empresas que, digamos, ya ni siquiera hace falta ir a la universidad, ¿no? Para aprender, o sea, tenemos como a golpe de clic, ¿no? El conocimiento. Entonces, como este tipo de liderazgo es como decía Vito, no motiva, desmotiva, está todo el rato desmotivando a la gente o quitándole este sentido de pertenencia o de propósito, ¿no? de la organización, y cómo necesitamos ir hacia liderazgos más auténticos, o cómo promueven desde la teoría 1, desde el MIT, este liderar desde el futuro emergente, que es como un paso, ¿no? Casi más allá, ¿no? Este liderazgo auténtico tiene que ver con conocerte, este espacio de introspección, de llegar a este vacío desde el cual tú te conectas con quien realmente eres, y cómo desde ahí eres capaz de liderar desde lo que va emergiendo todo el rato, conectado con ese presente, ¿no? Con ese ahora. Es como por hacer, es como un poco liderar, o esta parte como dentro de liderazgo va un poco de, en lugar de estar constantemente, parece que vamos mirando al pasado y caminando hacia el futuro, hacia atrás, ¿no? Sería como girarte, ver el futuro, aceptarte con quién eres, con lo que tienes, con lo que has llegado hasta aquí, con la mochila que sea que tengas, Totalmente. y mirar hacia el futuro, pero dejando atrás esa idea que constantemente, ¿no? Tengo que, ay, es que porque me pasó no sé qué, porque estoy no sé cuánto, Totalmente. porque no sé, ¿no? Mirando hacia adelante y a ver qué hay más allá Totalmente. para mí. Totalmente. En Reimagina tu liderazgo hablamos de cómo en Reimagina tu liderazgo, obviamente, como empezamos este camino, ¿no? Como lidernautas, entonces hay un momento en el que atravesamos un puente y tenemos que decidir qué cosas dejamos atrás porque no las podemos llevar, pues es tan pesado que si no el puente corre el riesgo de caerse, ¿no? Y es un momento clave en el que nos miramos también al espejo, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué cosas en realidad tengo que dejar atrás para poder abrirme a ese futuro, ¿no? Confiando. Sí. De todas maneras, bueno, por ir ya cerrando, ¿no? Todo lo que hemos compartido, entonces nos quedaría la conclusión de que, aunque sí que hay líderes que nacen líderes, el liderazgo es algo que se construye, ¿no? Y yo personalmente pienso que las personas actúan con esa intención positiva, ¿no? Que dice la PNL de lo mejor que puedo hacer con las herramientas que tengo, ¿no? Por ejemplo, en uno de los dos proyectos que acompaño ahora, la propiedad a la que estamos acompañando a encontrar nuevos puntos de vista, lidera de la mejor forma que sabe, con sus puntos ciegos, que es justo el único jefe que ha tenido, era así, un liderazgo del siglo pasado. Y él es la que sabe, la que conoce y la que cree que funciona. Y es ayudarle a salir y ver otras perspectivas, ¿no? Total. Y seguir construyendo y desarrollando porque creo que hay potencial en todas las personas. Totalmente. Muy bonita herramienta traes la de PNL. Yo creo que hay un tema que es fundamental aquí también, que es en el journey del liderazgo, como estábamos hablando antes, ¿no? Parece a veces como que nos movemos en arenas movedizas y hay como falta de claridad y hay incoherencias porque el ser humano es incoherente, ¿no? Continuamente. Aquí el tema está en ir observando esas incoherencias para poder tomar conciencia Ujú. y llegar al punto de decir, siempre que hay ego, hay sufrimiento, ¿no? Hablábamos de estos personajes con los cuales nos identificamos, entonces llegar a este punto de cuando hay sufrimiento y hay miedo, pero cuando el sufrimiento es mayor que el miedo, para poder dar ese salto al vacío, sintiendo que de alguna manera tiene que haber paracaídas, ¿no? Pero estoy dispuesto a dar ese salto aunque no sepa lo que hay al otro lado, porque ese sufrimiento que genera esa incoherencia tan brutal llega a un punto en el que ya no lo puedo soportar más, ¿no? Y ese es el punto, yo creo, en el que se pasa en ese puente que mostramos en Reimagina tu liderazgo, de decir, vale, en este punto estoy preparado para dejar esto atrás y poder cruzar sin saber cuál es el paisaje del otro lado, ¿no? Ujú. Pero que a veces decimos, cuando acompañamos a personas que dan ese salto, que pasan ese puente, o cuando nosotros mismos somos capaces de experimentarlo, lo que vemos al otro lado es tan hermoso, se siente como tan real y tan auténtico, que ojalá pudiéramos como, ¿sabes? Traer la foto, de hacernos el selfie y poder traer la foto, porque si fuéramos conscientes de lo que hay al otro lado, el mundo sería otro. Ujú. Mm.
esas palabras tan, Bonitas. tan bonitas, Gracias. terminamos este episodio. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.